Congreso aprobó la quinta prórroga para el estado de excepción constitucional de emergencia en las provincias del Biobío y Arauco y en la región del Biobío y también en las provincias de Cautín y Malleco en la región de la Araucanía. Esto ya fue aprobado por la Cámara de Diputadas y Diputados, se pasó al Senado y también fue ratificada entonces esta solicitud del Ejecutivo. Vamos a conversar de este tema con el diputado Cristóbal Urruticoechea, que precisamente representa al distrito número 21 en la región del Biobío. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos. Muchas gracias a ustedes. Diputado, ¿qué le parece que finalmente el Congreso siga dando el visto bueno a este tipo de requerimientos por parte del Ejecutivo, cuando además los datos que plantea, por ejemplo, el ministro Procuriza, tienen que ver con una disminución de los hechos de violencia en la zona? Bueno, crea cierta satisfacción en los ciudadanos, en las familias de Biobío y Arauco, crea cierta sensación de paz, de seguridad, pero no es suficiente. El Estado se demoró mucho en este tema y permitió que el terror llegara muy lejos. Y eso es inaceptable. Y lo que hemos visto en estos días ha sido muy forzado, ha costado mucho. Los aliados políticos del presidente electo les cuesta entender lo que están sufriendo las familias en las regiones de Biobío y en la región de la Araucanía. Por eso que constantemente votan rechazo. Lo que me parece preocupante, porque nosotros estamos viviendo una situación gravísima que con este tipo de actitudes amenaza aún más con empeorar. Mm. Diputado, precisamente durante estos últimos días hemos visto una quema bastante masiva de cabañas en las regiones de la Araucanía, que claro, quizás se responden a lo que usted nos dice, que los hechos de violencia siguen estando presentes y que el estado de excepción no es suficiente para que esto no siga ocurriendo. No, por supuesto que no. O sea, a ver, lo que pasa es que nosotros tenemos que tener aquí un planteamiento que debe ser muy claro y con muchísima autoridad. No debemos temer. Nosotros tenemos un gobierno temeroso, flagelado, y que lamentablemente los terroristas y sus aliados políticos saben que están frente a uno de los gobiernos más débiles de la historia de Chile. Y eso hay que atacarlo tajantemente. Una de las cosas que yo difiero eh, con el presidente electo es que con los terroristas no se dialoga. Con los terroristas, a los terrorismos se derrota. Y el terrorismo, a su militancia callejera y sus aliados políticos, hay que expulsarlos, hay que sacarlos de donde están, hay que sacarlos de Chile. Y frente a eso, nosotros no podemos permitir más actos heroicos por parte de la familia de Biobío y Arauco, perdón. No se les pueden pedir más actos heroicos. Ellos tienen una valentía, un coraje que sencillamente es admirable. Pero la paciencia, como cualquier ser humano, se la agota. Yo soy partidario de que no solamente el estado de excepción se debía ser dado hace mucho tiempo, sino que debemos recobrar el Estado de Derecho. Y si para eso es necesario que intervengan de una manera muy apegada hacia la ley, pero con toda la fuerza, a la Fuerza Armada, yo lo haría, no tendría ningún problema. Lo que nosotros vivimos allá es muy, muy grave. Usted no puede estar tranquilo, no puede dormir tranquilo. Han habido asesinatos, intentos de asesinato, hay impunidad, hay drogas circulando y no, como dice el presidente electo, que son focos de personas que trafican marihuana. No, estamos muy equivocados. Los traficantes de marihuana no tienen armas de alto calibre, no están organizados, no tienen la forma de movilizarse que tienen allá los narcos terroristas, porque tienen unas camionetas que ya las quisiera cualquiera de nosotros. ¿De dónde sacan la plata para eso vendiendo marihuana? Es imposible. Mm. Luego, la conexión que tienen ellos para detectar cuando viene la policía, cualquiera de estas, de investigación o carabineros de Chile, es evidente que están tremendamente coaccionados y no tengo duda alguna de que estamos frente a un grupo paramilitar muy, muy peligroso. Diputado, en relación a lo que usted nos dice de que a usted le gustaría quizás medidas más contundentes, más potentes, como el accionar apegado a la ley por parte de las Fuerzas Armadas, ¿a qué se refiere en concreto con eso cuando ya las Fuerzas Armadas están instaladas en la zona? Sí, están instaladas, pero no tienen la libertad, hablemoslo de alguna forma, que Mm. pudiesen tener. Usted cuando, o sea, está súper comprobado de que una de las formas que tienen estos terroristas de quemar estas cabañas en el lago Nanalhue, en la comuna de Contulmo, entre Cañete y Contulmo, llegan por lancha, llegan por lancha. Entonces usted me dirá, o sea, llegan por lancha, desembarcan, por decirlo de alguna manera, en la orilla del lago, suben
como Pedro por su casa y destruyen lo que tienen que destruir. Si tienen que matar, lo hacen. Si ellos pudiesen matarlo, lo harían ahora mismo. No tienen ningún escrúpulo en hacerlo. Entonces, ¿por qué no tener eh, personas de las Fuerzas Armadas ligadas, por ejemplo, infantes de Marina, custodiando el lago? Y si tienen que defender a Chile, que lo hagan. Porque yo le insisto, fíjese que yo no estoy totalmente en contra de la guerra, estoy totalmente en contra de la muerte, pero estoy totalmente a favor de la defensa de nuestras familias. Y si hay que detenerlo, con personas que puedan hacerlo de tú a tú, porque usted entiéndame que Carabinero hoy día está totalmente imposibilitado, si ni siquiera tienen vehículos para trasladarse, tienen que hacerlo en sus propios vehículos, en sus vehículos personales, y no tienen el armamento ni la forma de poder defenderse. Entonces esto yo creo que hay que cortarlo, pero esto es un tema que, como yo le decía al principio, lamentablemente, lamentablemente el gobierno permitió que el terror llegara tan lejos y no le puso freno cuando tenía que hacerlo. Diputado Urruticoechea, usted habló de narcoterrorismo, de delitos. ¿Qué le parece que dentro de todo esto se mencione al pueblo mapuche o que siga existiendo, no quiero decir vínculo, pero cierta relación, ¿no?, entre lo que pudiese estar ocurriendo? ¿Qué le pasa a usted con eso? Las comunidades mapuche enfermaron de miedo y no se atreven a hablar, porque estos terroristas ocuparon sus espacios y los tienen a todos, no a todos, pero a gran parte de ellos, viviendo en el más terrible de los miedos. Ellos no se atreven a denunciar, no se atreven a contar dónde está ubicado Héctor Yaitul, no se atreven a decir dónde esconden las armas, no se atreven. Y esto nada tiene que ver con ellos, ni tampoco tiene que ver con una demanda histórica como los narcos terroristas y sus aliados políticos aquí en el Congreso lo han hecho ver. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros estamos hablando de personas que utilizan todo tipo de actividades que van contra los derechos humanos de cualquier persona para conseguir su fin. Y usted mira cuál es su fin. O sea, es evidente que el fin que tienen ellos no tiene nada que ver con las comunidades mapuches. Mm. Diputado, este nuevo estado de excepción vence el 10 de enero y nos imaginamos que ahí nuevamente se tendría que ratificar esta solicitud por parte del Congreso. ¿Cuántas veces usted cree que se va a seguir operando de la misma lógica, ¿no? Que pasen 15 días, que se tenga que pedir la ratificación al Congreso, nuevamente 15 días, ratificación al Congreso, considerando también el receso del mes de febrero? Mire, todas las veces que sea necesario, porque pareciera ser que es la única forma que hoy existe. Sí, no, me refiero a que Frente a, quizás sí puede ser más automático, pensándolo, porque ha tenido mayoría en el Congreso finalmente en las últimas ocasiones. Entonces, para evitar el trámite, ¿no? O lo engorroso que puede resultar. bueno, lo que pasa es que primero tiene que pasar legalmente por aquí, por el Claro. Congreso, pero usted ha dicho algo que es muy efectivo y que nos pone en un estado en una situación de peligro mayor. ¿Qué va a pasar en febrero? O sea, mire, yo estoy convencidísimo de que aquí eh, fuimos muy lentos, por más que yo lo pedí, créame que yo fui la primera persona que pidió esto, que actuara el gobierno, y no me hicieron caso jamás, hasta ahora. Pero claro, hay que pedirlo todas las veces que sea necesario, pero yo creo que antes de que este gobierno termine, por último, trate de hacer algo que jamás hizo, que es de frenar este tema, pero de una manera distinta. Porque yo le digo de verdad, no quiero transformar las necesidades de las personas hoy día en la provincia de Arauco y Biobío en una necesidad política. No quiero politizar sus necesidades, pero a mí me preocupa mucho lo que pueda ocurrir con el próximo gobierno. Este diálogo que pretenden no me parece para nada. O sea, yo lo que le dije recién, imagínense usted que llegan uno ocupa a su casa y el presidente de la República dice, sí, pero a ver, dialoguemos. Usted no quiere dialogar, usted lo que quiere es que se vayan, usted quiere paz, usted quiere tranquilidad, le están usurpando sus derechos, le están pisoteando sus derechos ciudadanos y sus derechos políticos. El gobierno actual actuó mal, muy mal, pero el gobierno que viene es aún más preocupante. Yo fíjese que lamento, una de las cosas que lamento evidentemente que no haya salido el candidato que yo defendí y por el que trabajé mucho, es que sentía mucho más que teníamos la oportunidad de frenar esto de verdad, y que no volviese a ocurrir, o si ocurriera estuviésemos preparados para. Pero hoy día la verdad es que estamos en una situación mala que amenaza con empeorar.
Diputado Urruticoechea, ¿qué le parece que quienes voten en contra de la ampliación del estado de excepción también ocupen el argumento del diálogo y que no se puede seguir militarizando la zona para encontrar el camino de la paz? Lo que pasa es que el gobierno no ha militarizado la zona. Los que lo hicieron fueron los narcos terroristas. Ellos fueron los que se armaron y empezaron a disparar a diestra y siniestra, a asesinar e intentar asesinar. Lo que está haciendo el gobierno es tratar de defender a las personas. Eso no es militarizar la zona, eso es un juego de palabras, como generalmente lo hace la izquierda, que secuestran el lenguaje y ellos ponen sobre la palestra lo que quieran decir. Eh, y me parece totalmente inadecuado. Ahora las personas que siguen votando en contra debiesen dar explicaciones, porque no, es inentendible. Ellos hablan del diálogo como efectivamente dice usted, pero yo le pongo el ejemplo de antes. Usted está en su hogar, con sus niños, con su marido, con su abuelita, con su mamá, y de repente llegan unos ocupas, más encima armados, y le dicen no se van o les voy a quemar la casa. Usted pretende dialogar con esas personas. A esas personas hay que derrotarlas, ponerlas en la cárcel, no dialogar. Bueno, hablando de lo que ocurrió con estas viviendas quemadas, fueron 31 las viviendas quemadas, 18 de ellas eran viviendas de veraneo, una situación bastante crítica. Veía también en redes sociales declaraciones de algunos dueños de estas viviendas que estaban, por supuesto, consternados, con rabia, con pena, con desilusión de lo que seguía ocurriendo por allá, y afortunadamente no hubo que lamentar pérdida de víctimas fatales, que también lo hemos vivido en otros sectores, tanto en la provincia de Arauco, Biobío, como también en la región de la Araucanía. Diputado, usted decía que el estado de excepción se tiene que extender todo lo que sea necesario. Eh, pero ¿de qué forma, de alguna manera, también podemos llegar a una situación de normalidad, ¿no? Que es lo que todos quisiéramos, que fuera normal, que no tuviesen que estar las Fuerzas Armadas, que no tuviésemos hechos de violencia, que no tuviésemos situación de terrorismo o de narcoterrorismo en la zona. ¿Cómo ve usted ese futuro que se ve tan lejano por lo demás? Yo en lo personal creo que la única solución es expulsar al terrorismo, expulsar a sus aliados políticos y expulsar a su militancia callejera, porque aquí no solamente están estos grupos, sino que tienen militancia callejera, que es igual de peligrosa. Mientras no se haga eso, mientras no se ponga eh, sobre la mesa seriedad sobre lo que estamos viviendo y no se compagine la realidad de lo que sucede versus lo que nosotros podemos hacer, Mm. no vamos a sacar absolutamente nada. El diálogo no nos va a traer paz. Los estados de excepción no nos van a traer paz. Es solamente algo, una forma de contención. Esto tiene que eliminarse de manera radical. Y yo insisto, si para eso es necesario que bajo todo lo que la ley exige, pudiesen intervenir de manera más profunda y más activa personas como las Fuerzas Armadas, yo lo haría sin ningún escrúpulo. O sea, aquí están en juego cientos y cientos de familias. Eh, Mire, son tanta la cantidad de querellas que el Estado ha metido que es imposible hacerse cargo de todas las querellas. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacernos cargo de las víctimas. Nadie se ha hecho cargo de las víctimas. Nadie. Absolutamente nadie. Nadie le ha dado respuesta porque ocupas tomaron sus tierras. Nadie le ha dado respuesta porque les quemaron todo. Nadie le ha dado respuesta por los asesinatos. Nadie. Y lo que es peor, todavía no se juzga a nadie tampoco. No hay nadie que esté preso por. Entonces, tenemos una situación que es gravísima. Diputado Urruticoechea, finalmente, en relación a lo que pueda ocurrir durante estos meses de verano, donde además puede llegar más gente a la zona, ¿no? Precisamente para disfrutar de días de descanso. ¿Cómo ve usted esa situación según lo que pueda seguir ocurriendo? Y también, ¿qué pasa con la inteligencia finalmente? Porque aquí nadie se anticipa a lo que puede ocurrir, sino que los hechos simplemente pasan. No, porque evidentemente el Estado falló. Mm. El Estado falló frente a esto, y no solamente frente a este hecho, o sea, no es un hecho puntual, sino, no frente a lo que ocurre en el sur. Falló también el 18 de octubre. Ha fallado constantemente frente a la seguridad de las personas. Eh, ¿qué es lo que yo propondría? Lo que yo propondría es tratar de tener la mayor seguridad posible, tratar de que puedan pasearse con tranquilidad y sin susto, carabineros, las Fuerzas Armadas, pero para eso se necesita un Estado que esté decidido a hacerlo. Y yo la verdad es que creo que este gobierno pareciera que quiere que su gobierno termine y no actuar. Y eso me parece complejo. Mm.
Muy bien, pues diputado, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema. Estaremos súper atentos a lo que sigue ocurriendo con estas solicitudes de ampliación del estado de excepción, que como ya decíamos puede ocurrir otra en enero, pero no sabemos lo que va a ocurrir durante el mes de febrero. Así que muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muchas gracias a usted. Gracias. Era el diputado Cristóbal Urruticoechea hablando sobre la aprobación por parte del Congreso de la ampliación de la zona del estado de excepción en la macrozona sur del país.